Buenas noches, Wilson, ¿cómo estás? Ya, Wilson, muchas gracias. Ahorita comparto. Ups. Mm, ya. Bueno, buenas noches, chicos. Vamos a comenzar con lo que es transcripción del ADN. Y para ello, pues, vamos a hablar un poquito de generalidades. Se me escucha bien, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, eh, acá tenemos una imagen, pues, algo general. Vamos a iniciar despacio. Ya poco a poco voy a ir avanzando más rápido. Eh, Ya. Me avisan cualquier duda, cualquier consulta. Sé que todavía hay chicos entrando, entonces voy a ir despacio y ya luego vamos a ir con lo más fuerte. Entonces, como recordamos, pues el ADN ya lo vimos con el ponente anterior y un segmento de ADN, específicamente los genes o las unidades transcripcionales, pues van a ser transcritas, van a ser codificadas a una molécula un poco más inestable, pero funcional para traducir a otra molécula funcional, ¿no? En este caso, pues vamos a ver cuál es el control transcripcional, cómo es que los genes se transcriben en el ARN nuclear para convertirse en un transcrito primario. Luego de ello, procesarse para volverse un ARN mensajero, ahora sí, y transportarse del núcleo hacia el citosol para la traducción, si es en el caso de que fuera una proteína, ¿no? Pero bueno, entonces eso es básicamente. La transcripción es el mecanismo celular por el cual la información genética en el ADN es transferida a una molécula de ARN complementaria de una de las hebras de ADN, ¿no? Y el proceso por el cual se realiza es por medio de polimerización de ribonucleósidos trifosfato sobre un molde de ADN. Para ello se utiliza una enzima clave, que ya vamos a ver cuáles son sus partes, vamos a ver qué tipos hay. Pero antes de ello, voy a intentar hablar de algunos conceptos, los cuales se van a repetir bastante durante esta ponencia. Y es que vamos a tener aquí la estructura bueno, el ADN. Y en este ADN, pues vamos a tener varias cositas. Primero, eh, cuando nos referimos en el sentido o en qué sentido va a transcribir el ARN, pues también va a ser 5'3". Y para ello, pues va a tener que unirse a una cadena, a una hebra antisentido, es decir, que vaya en un sentido contrario, 3', 5'. Esta hebra se va a llamar hebra molde, mientras que la hebra que tenga el mismo sentido del ARN que se está sintetizando sería la hebra sentido, pero no va a ser codificante y no va a ser no se va a utilizar para codificar y no va a ser un molde. El punto en el nucleótido en el cual se inicie este mecanismo se va a llamar +1, mientras que los que estén antes o corriente arriba se le llama, van a ser notados con un negativo, con signo negativo, y se le va a dar -1, -2, -3, así. Luego, por otro lado, corriente abajo, va a ser al contrario, va a ser +2, +5, +10, con números positivos. Esto es importante para hablar de ubicación de algunos segmentos reguladores y de algunos segmentos codificantes. Esto también se suele utilizar con un nombre en inglés como downstream o corriente abajo y upstream o corriente arriba. Bien, ahora sí, pasando al tema en sí, vamos a hablar sobre eh, la ARN polimerasa. La ARN polimerasa, pues, tiene características principales que la va a diferenciar de la ADN polimerasa. En este caso, pues, vamos a ver que no va a requerir ningún tipo de cebador. Es decir, va a funcionar, eh, digamos, no por sí sola, pero no va a necesitar de una abrazadera, vaya, o de otra proteína para iniciar a sintetizar, ni de un tipo de primer, ¿sabes? Entonces no lo va a necesitar. Y es progresiva por sí misma, porque tiene abrazaderas en su propia estructura. En el caso de la ARN polimerasa procariota, vamos a ver que van a ser las subunidades beta, mientras que en la ARN polimerasa eucariota van a ser las subunidades RPB2, ¿no?
Y otra característica que la diferencia bastante es de que no son tan exactas, no tiene un mecanismo o una actividad exonucleasa para poder corregir los errores que tiene. Un ratito voy a cerrar mi puerta porque no quiero que escuchen los sonidos de afuera. Ya volví. Entonces, eh, comparándolo con la ADN polimerasa, acá tenemos algunos datos numéricos que nos pueden ser de ayuda. En ambos casos, tanto en procariotas como eucariotas, la ADN polimerasa va a ser muchísimo más rápida, de entre, en este caso, 20 a 5 veces más rápida, pero va a tener más errores en comparación que la ADN polimerasa. Y va a tener una procesabilidad absoluta porque por sí misma puede seguir funcionando sin necesidad de otra proteína. Eh, entonces, vamos a tener tres tipos principales. Ya sé que hay un tipo 4 y un tipo 5, pero eso está en plantas y no nos interesa. Para temas de su examen, solamente les van a tomar de estas tres: la RNA polimerasa 1, la polimerasa 2 y la polimerasa 3. La polimerasa 1 se va a encontrar en el nucleolo y su función principal va a ser expresar los genes de los ARN ribosómicos grandes, el 28S, el 18S y el 5.8S, todos los que terminan en 8. Mientras que la ARN polimerasa 2 se va a encontrar en el nucleoplasma y va a sintetizar casi todos los genes que tengan que ver con proteínas y casi con todos los genes que tengan que ver con ARN y el micro. Y la ARN polimerasa 3 va a ubicarse también en el nucleoplasma y va a expresar principalmente el ARN de transferencia y el ARN ribosómico 5S. Bien, acá podemos ver de que va a haber diferencias entre la estructura. Esta es una ARN polimerasa, bueno, la única que existe en las procariotas, y la ARN polimerasa 2, que es la que vamos a estudiar hoy porque nos va a ser muy útil para entender muchos de sus mecanismos. En un principio, pues ya habíamos hablado de que tenía abrazaderas, también tiene subunidades alfa que le va a permitir abrir la cadena de ADN, pero como enzima, tenemos que va a tener un factor que le va a ayudar a ubicarse en el ADN. En este caso, pues se va a llamar factor sigma, y este factor sigma va a ser como su único factor de transcripción, ¿sí? Mientras que la ADN polimerasa 2 va a utilizar, la ARN polimerasa 2 va a utilizar muchos factores de transcripción distintos que vamos a ir viendo después, pero lo que me gustaría resaltar, y es que se ve a simple vista, es de que tiene una cola bastante larga, un dominio C-terminal o cola C-terminal de 52 repeticiones de este motivo, el cual se va a caracterizar porque tiene varias serinas, ¿no? Tiene una serina 2, una serina 5 y una serina 7. La serina 2 y la serina 5 van a ser muy útiles para entender los procesos de iniciación y elongación. Bien, entonces vamos a seguir viendo. Aquí vamos a ver rapidito procariotas. No he visto muchas preguntas en banco, creo que de hecho no he visto ninguna en banco, pero recuerdo que en mi año, o el año pasado, vino una pregunta sobre esto. Entonces, prefiero que lo sepan ustedes antes de que puedan agarrarlos desprevenidos mañana, ¿no? Entonces, vamos a ver de que esta ARN polimerasa va a necesitar de este factor sigma, que les hablé anteriormente, para unirse en un principio débilmente, pero para unirse a su promotor, ¿no? Antes de esto, creo que me gustaría hablar de la estructura de un gen, sí, no sé porque creo que se mueve un poco, pero antes me gustaría hablar de la estructura de un gen rapidito. Un gen va a tener una región reguladora y una región codificante. La región reguladora se va a dividir en regiones o promotores basales proximales y también en eh, secuencias distales, los cuales se pueden dividir también en potenciadores, silenciadores y aisladores, o también por sus nombres en inglés, enhancers, silencers y insulators. Y la región codificante, una vez que se codifique, pues se puede dividir en exones e intrones. Estas regiones de promotores y regiones reguladoras van a estas se van a llamar elementos cis, porque van a pertenecer a la misma molécula,
Sin embargo, va a haber elementos reguladores trans que van a interactuar con estos promotores y estas regiones reguladoras para facilitar su proceso. Entonces, ahora sí, teniendo ese concepto, pues podemos ver acá y entendiendo eso, pues sí podemos ver que este factor sigma está haciendo eso, está promoviendo, está facilitando este proceso, ¿no? Entonces, una vez que se una, va a formar una forma cerrada del complejo en el promotor, ¿sí? Una forma cerrada de la holoenzima. Este factor va a establecer un contacto estrecho con estas bases nitrogenadas, ¿no? Ahora, se abre solito, básicamente. Se abre porque tiene sus mismas subunidades alfa. Va a permitirle abrir y formar una burbuja de transcripción, una horquilla, lo suficiente como para poder iniciar la transcripción, ¿no? Va a abrir una doble hélice de hasta 10 nucleótidos para formar esa burbuja. ¿Ok? Ahora, va a haber una iniciación abortiva al principio, es decir, que va a sintetizarse, pero de forma errática, digamos, como si se estuviera arrancando un carro viejo, ¿no? Está iniciando, pero bota fragmentos de hasta menos de 10 nucleótidos, ¿no? Entonces, no puede seguir si es que no supera esa barrera de los 10 nucleótidos. Esto se llama lectura por mecanismo de arrollamiento, ¿sí? Y durante esta iniciación abortiva, pues el factor, de algún modo, en este proceso de intento y error, pues va a sintetizar más de 10 nucleótidos y a partir de allí es donde esta ARN polimerasa va a separarse de su factor sigma y va a dejar el promotor y recién va a comenzar la síntesis. Entonces, ahí recién podemos decir que se está separando de este factor Rho y va a seguir con la elongación. Va a seguir con la elongación, va a seguir, nunca se va a tener, no va a necesitar de ningún tipo de relevo ni nada como vimos, va a seguir igual, hasta que va a haber un punto, ya una secuencia consenso, en la cual se va a formar una horquilla. Es decir, en su estructura va a haber regiones que van a ser palindrómicas, va a ser una secuencia palindrómica, es decir, va a haber eh, nucleótidos que van a formar puentes de hidrógeno entre sí y va a terminar a modo de horquilla, se van a terminar uniendo en la misma cadena, ¿no? Esto va a terminar en de que se va a salir, ¿no? Esta es la manera en la cual la mayoría de veces se termina la transcripción. Sin embargo, si es que no hubiera una secuencia simétrica, pues se recurre a otro proceso. Este tipo de terminación se le llama independiente de Rho. Cuando se forma una horquilla, se llama independiente de Rho, mientras que si es que una proteína llamada Rho, que es el 50% de los casos, se va a unir a el ADN, lo va a utilizar como un puente, digamos, va a tener dominios, los cuales va a poder atravesarlo y va a poder salir, botar, digamos, golpear alostéricamente a esta enzima y lo va a sacar, ¿no? Entonces, así, de esa manera lo va a detener. Como vimos, la polimerasa de procariota es única y va a sintetizar todos los tipos de ARN que existe en, esta, en, esta, en este genoma. Sin embargo, ya vamos a ver que va a haber varios tipos de polimerasas en eucariotas. Ahora, lo que nos va a interesar ahora es, ya vimos esto, cómo es la estructura de un gen, pero un gen eucariota. Un gen procariota, para hacer una breve introducción, un gen procariota, pues normalmente solamente está o bueno, lo presento así algunas diapositivas, como operones. O sea, es decir, va a estar en conjuntos de genes en una misma cadena, que no solamente van a estar en una misma cadena, sino que se van a transcribir a la vez para que puedan funcionar la mayoría de veces en vías metabólicas similares o particulares, ¿no? Porque lo que sucede es de que en las bacterias
hay muy poco espacio que, que gastar, ¿no? O sea, su ADN es muy corto con respecto a nosotros. Entonces, lo que van a hacer ellas es va a intentar compactar la mayor cantidad de información en el espacio que tenga. Entonces, no va a haber tantos intrones y tampoco va a haber ningún tipo de procesamiento, ¿no? En cambio, en un gen eucariota, vamos a ver de que va a ser un poco más compleja su región reguladora. Vamos a tener promotores basales, proximales y elementos distales, con referencia a los elementos cis. Acá podemos ver a los promotores basales que la mayoría de literatura pues comprende aproximadamente entre -40 a +40 respecto al inicio de transcripción. La caja Tata, de las más importantes, o la que aparece en la mayoría de genes, aunque solamente sería un 30%, pero igual aparece, se ubica en este rango, entre -30 a -23. Eh, Escuché a algunos doctores decir que se podría estandarizar como en -25, ¿sí? Sin embargo, no es la única, si bien es la más sonada por su estructura abundante con timina y adenina, pues también va a tener la región iniciadora, va a tener el elemento de reconocimiento del factor de transcripción B, va a tener otros, ¿no? Otros, que en general la mayoría van a ser reconocidas por el factor de transcripción D. Sin embargo, este elemento de respuesta AB va a ser solamente para el elemento de reconocimiento del factor de transcripción B, solamente va a ser pues AB. Este va a ser importante, o estos promotores basales van a ser importantes porque va a definir el sitio exacto donde se va a iniciar la transcripción. Y se van a unir los factores generales de transcripción para formar un complejo pretranscripcional o de preiniciación. Eh, Mientras que acá en esta imagen de abajito vamos a ver los elementos proximales y los elementos distales. Los elementos proximales dicen que están entre -30 y -120 corriente arriba del inicio. Y el más común va a ser CCCAT y las cajas GC. Y va a determinar en este caso estos elementos proximales la frecuencia del inicio. Acá se van a unir factores específicos. ¿Ok? Acá va a definir el sitio y acá se va a definir la frecuencia de cuándo se va a iniciar. Y por último, los elementos distales. Vamos a tener potenciadores, silenciadores y aisladores, donde los potenciadores van a ser secuencias a las cuales se van a unir activadores y van a aumentar la velocidad de inicio de la transcripción. Es decir, si nosotros tenemos un tejido, por ejemplo, el músculo, nosotros vamos a favorecer el recambio de filamentos de actina, por ejemplo, ¿no? Para que pueda favorecerse la contracción y de proteínas de miosina, ¿no? Mientras que si estuviéramos en otra célula más especializada, como la neurona, pues vamos a favorecer la expresión de genes que den neurotransmisores o canales de sodio dependientes de voltaje, ¿no? Entonces, eso haría un potenciador. Un silenciador haría lo contrario, va a reprimir, va a silenciar, ¿no? Y para ello se va a unir a los lugares donde deberían estar los activadores a los potenciadores para que bloqueen la maquinaria basal. Y los aisladores o insulators van a limitar la función de los potenciadores y los silenciadores, porque van a impedir que se extiendan a su función a genes vecinos, ¿no? Para ello van a formar también bucles, los cuales van a estar conformados por este tipo de proteínas, CTCF, los cuales van a impedir que siga avanzando a otro tipo de genes, ¿no? Listo. Ahora, vamos a ver sobre los factores generales y los factores específicos. Estos, hablando ya de los elementos trans de la transcripción. Lo que nos van a importar ahorita son los factores generales, ya que los factores específicos, pues, se van a ver más en genética o en el próximo ciclo, básicamente. Ahora los factores generales van a ser más importantes y vamos a hablar sobre cómo van a ensamblarse. ¿Ok? Ahora sí, vamos a comenzar con el mecanismo propiamente de las eucariotas. Las eucariotas van a tener primero un ensamblaje del complejo de preiniciación. Vamos a ver primero aquí que esta es parte de la subunidad TBP del factor de transcripción D,
este factor de transcripción D pues, va a ser muy grande, va a tener un peso molecular muy elevado. Por lo tanto, va a hacer que se pliegue, va a hacer que se doble el ADN, justamente en su unión a la caja tata. En este caso, si es que no hubiera caja tata, ¿saben qué tipo de, qué tipo de elemento cis podría reemplazarle? Hola. Bueno, en este caso, podría reemplazarle un INR o tal vez los que no sean la de respuesta o bueno, de reconocimiento a el factor de transcripción B. Bueno, para continuar, entonces va a curvar el ADN y este ADN, al ser curvado, va a atraer a otros dos factores de transcripción importantes, al factor de transcripción 2A y el factor de transcripción B, ¿no? Al factor de transcripción A va a servir para estabilizar a este factor de transcripción D. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que hay muchos, bueno, no muchas, pero hay proteínas que van a inestabilizar la acción de esta factor de transcripción sobre el ADN. Entonces, para que no ocurra eso, pues van a llamar a este factor de transcripción para estabilizar su sitio. Ahora, el factor de transcripción B, por el contrario, lo que va a hacer es de que va a reconocer o va a ser reconocido por el elemento de reconocimiento del factor de transcripción B, lo que va a establecer el sitio preciso donde se va a iniciar este complejo de preiniciación, donde se va a colocar este complejo de preiniciación y donde se va a colocar la ARN polimerasa que va a llegar. Esta ARN polimerasa va a ser guiada por este factor de transcripción F, de modo que va a colocarse según el sitio el cual le indique el B. Una vez el B le haya indicado su sitio, vamos a ver que ahora van a ser reclutados otros dos, el E y el H. El E va a, bueno, el E no es tan importante, el más importante es el H. El H lo que va a hacer es de que va a tener una subunidad quinasa bastante grande como la ven aquí y otra helicasa TPasa, ¿ok? Esta subunidad quinasa lo que va a hacer, va a fosforilar, acá la vemos que se va a fosforilar esta cola CTD, mientras que la helicasa va a formar una burbuja de transcripción. Primero se va a formar esta burbuja de transcripción con la hidrólisis de un ATP. Una vez se haya hidrolizado este ATP, esta horquilla o esta burbuja de transcripción va a poder atraer, o bueno, esta polimerasa va a comenzar a atraer nucleótidos trifosfato para comenzar a elongar y comiencen a hacer este ARN. Muy bien, entonces, por último, esta fosforilación lo que va a promover, sobre todo en serina 5, especialmente, del factor de transcripción H en serina 5, va a hacer que salga esta polimerasa de su sitio para que pueda iniciar la elongación. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver la elongación. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Todo bien? ¿Me están escuchando bien? Ok, ok. Espero todo bien. Ok. La elongación. La elongación van a ser, bueno, yo los he dividido así, ¿no? En factores positivos y en factores negativos. Los factores negativos, algo que tienen que tener en cuenta es de que así como en la transcripción procariota, en la transcripción eucariota también va a haber momentos en los cuales se va a detener. Este es el primer momento en el cual se va a detener. Sino que aquí no se va a detener tan rápido como en 10 nucleótidos, ¿no? O en menos de 10 nucleótidos, sino que se va a detener en 100 nucleótidos aproximadamente. ¿Por qué? Porque va a haber este factor. Este factor va a llegar y lo va a detener en un principio. Se llama NELF o factor negativo de elongación. Este factor negativo de elongación va a fosforilar en S5, no sé por qué puse S2, es S5, aquí se puede ver esta fosforilada en S5,
y va a estar detenida, ¿ok? Y no va a funcionar sola, sino que va a funcionar junto a DCIF. DCIF significa factor inductor a la sensibilidad de DRB y básicamente lo que va a hacer es de que también va a promover el estancamiento de esta ARN polimerasa 2. Esta ARN polimerasa 2 ya no va a poder seguir sintetizando porque al inducir esta sensibilidad a DRB, DRB es un compuesto análogo al ATP que va a entrar, digamos, en este canal en su sitio activo, donde ya no va a permitir entrar otro tipo de ribonucleósidos trifosfato. Entonces, de esa manera va a estancar a esta enzima. Sin embargo, luego va a llegar otra proteína quinasa llamada PTB. Esta proteína PTB va a fosforilar ahora sí en S2, va a mantener la fosforilación en S5 y no solamente en S2, sino también va a fosforilar a DCIF y a NELF. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que se unan otras proteínas que van a favorecer una elongación productiva y va a favorecer que NELF ya no pueda ingresar, ya no pueda formarse este complejo de iniciación o de elongación, o ya no pueda detenerlo, ¿ok? Al, al fosforilarlo va a reducir su afinidad por esta polimerasa. Y, por otro lado, a DECIF, digamos que DECIF se va a reivindicar del malo que era, ahora va a promover la producción de la elongación, ¿no? En algunas diapositivas veo que la doctora Maricruz no la ha puesto como DECIF, sino como HSPT4 y SPT5. Si unes estas dos unidades es lo mismo que DECIF, ¿ok? Y otros dos factores positivos de la elongación que vi por ahí que se parecen algo, pero acá hay una pequeña diferencia, es que TF2S, o el factor de transcripción S, digamos, va a estimular el ritmo de alargamiento y va a evitar pausas periódicas, pero el factor L va a suprimir las pausas transitorias de la polimerasa 2 en múltiples sitios a lo largo del gen, para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora esa sería la elongación. Ahora vamos a pasar al procesamiento. Tenemos que tener en cuenta que este mecanismo de procesamiento se va a dar ni bien se esté sintetizando el ARN, ahí nomás. Ni bien se hayan sintetizado 20 nucleótidos de ADN, pues ya se va a estar modificando para que salga un ARN mensajero maduro ya. Entonces, acá vamos a ver la modificación del extremo, en este caso del extremo 5', ¿no? La modificación del extremo 3' se llama la cola de Poliá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el capping o la formación de la caperuza. Acá tenemos dos imágenes. Voy a iniciar con la de Watson porque está un poquito más elaborada y también menciona la nomenclatura de los fosfatos. Es muy importante que pongan esto, sea en el examen práctico o en el teórico, porque a los doctores les gusta bastante este tipo de especificidad, ¿no? Que pongas qué fosfatos se están intercambiando, ¿no? En este caso, una guanina va a tener sus tres fosfatos. El primer fosfato más cercano al carbono se va a llamar alfa y los demás va a ser beta y gamma, por lo mismo en su extremo 5', pues vamos a tener una ARN trifosfatasa, la cual va a unir el fosfato beta del extremo 5' con el fosfato alfa del extremo 3, no, del extremo 1', ¿no? En este caso. No, 5', está bien. Le decimos 5'. O sea, 5' con 5'. Eso es lo que quería decir. 5' con 5'. Pero en este caso, en la cadena de ARN va a ser el beta y la guanina va a ser el alfa. ¿Okay? Va a agarrar una guanina en el alfa. Este ataque nucleofílico va a ser unida por medio de una guaniltransferasa. Va a ser promovido por una guaniltransferasa. Y por último, vamos a tener una metiltransferasa, la cual va a utilizar un sustrato. ¿Alguien sabe cómo se llama el sustrato de la metiltransferasa? ¿Alguien sabe cómo se llama el sustrato de la metiltransferasa que utiliza
esta enzima. La SAM. Muy bien, excelente, la SAM. ¿Qué significa SAM? S-adenilmetionina, ¿no? S-adenosilmetionina. Gracias, Víctor. Entonces, esta metiltransferasa pues va a metilarlo en exactamente el nitrógeno 7 de esta guanina. Muy importante eso. Acá lo mismo que es un esquema del Alberts, sino que de una versión algo más antigua. Y ya, pues, ¿no? Yo les recomendaría que pongan este, sino que lo puse como para comparar. Ahora sí, ¿para qué sirve esto? Bueno, para estabilizar la molécula de ARN, porque va a haber varias enzimas que van a intentar degradar este extremo si es que no estuviera cubierto, y va a facilitar también el reconocimiento por proteínas de exportación, CBC, acilcitosol y por el ribosoma. Esto se va a hacer a mejor detalle en lo que es traducción, ¿verdad? Y va a marcar el punto señal de inicio de la traducción, también muy importante. Y va a haber tipos de caperuzas, va a haber tipos de estas guaninas según hasta qué base se metile. Si es que se metila solamente la primera base, podemos, bueno, sí, claro, la base de la guanina, no, no la primera base del ARN, sino la base de la guanina que se unió. Esa se llamaría caperuza cero, si solamente se metilaría hasta ahí, en su nitrógeno 7. Esta va a ser característica de organismos, perdón, unicelulares. Mientras que en una caperuza, esa sería el de la caperuza tipo cero, en eucariotas de organismos unicelulares. Mientras que la caperuza tipo 1 sería en organismos pluricelulares. Y en la caperuza 2 es característica de los vertebrados. Bien, ahora siguiendo con el procesamiento del transcrito primario, ahora sí, para mí uno de los subtemas más difíciles de este tema, pero no se preocupen, no, no es tan difícil, de hecho no es tan difícil, lo volví a revisar y no era tan difícil. Bueno, el splicing. El splicing va a ser el mecanismo por el cual los intrones, las secuencias no codificantes de el segmento codificante de del gen, pues van a tener que eliminarse para que no haya una molécula aberrante, digamos, ¿no? Entonces, para ello van a utilizar tres tipos de secuencias consenso. Vamos a tener una secuencia consenso GU, guanina uracilo. Vamos a tener una secuencia consenso URAC, donde va a destacar la A, y vamos a ver por qué. Una secuencia polipirimidínica, y por último una secuencia AG, que va a estar cercano al exón 2 y el GU va a estar cercano al exón 1, o bueno, a cualquiera de los exones. El caso de que se va a tener que utilizar estas secuencias para, se van a unir proteínas, de modo que se va a eliminar todo este intrón de amarillo y se va a terminar uniendo esta AG con esta G. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a iniciar en esta imagen. En esta secuencia GU, pues se va a unir una, una proteína que va a estar compuesta por que no solamente va a ser un conjunto de proteínas, sino también un conjunto o una secuencia de ARN pequeño nuclear, ¿ok? Entonces sería una proteína, heteroproteína pequeña nuclear, ¿ok? Este U1, una ribonucleoproteína pequeña nuclear, eso quiere decir. Este U1 va a unirse a esta secuencia U, mientras que va a haber un factor auxiliar de U2, el cual se va a unir a la secuencia pirimidínica, y por último, BBP va a ser la proteína de unión al punto de ramificación. Esta adenina resaltada en URAC era el punto de ramificación, ya vamos a ver por qué, que se va a unir especialmente a esta adenina. Solamente esta adenina se va a unir BBP. ¿Ok? Entonces, este complejo inicialmente en algunos libros se le denomina complejo E, porque viene de early, de temprano, complejo temprano, el primer complejo que se forma. Luego, U2, haciendo uso de este factor auxiliar, va a reemplazar a estas dos proteínas y las va a
se va a utilizar la posición que estaban utilizando en este intrón. Pero, de modo que por medio de una hidrólisis de ATP se va a unir a las bases nitrogenadas, excepto a esta A, de modo que va a generar una protrusión o va a quedar colgando básicamente, un colgajo. Por eso se le llama punto de ramificación. Este colgajo va a ser útil porque va a favorecer el próximo ataque nucleofílico que se va a dar después. Entonces, al dejar esta descubierta, pues se va a poder hacer esta unión más fácilmente. Bien, ya que estén colocados de esta manera, se le va a llamar complejo A. Cuando llegue U4 junto con U6 van a estar apareadas, de modo que al estar con sus bases apareadas van a estar inactivas las dos. Y junto con U5, todos son proteínas, ribonucleoproteínas pequeñas nucleares. Van a llegar preensambladas, las tres. Sin embargo, por medio de proteínas accesorias, van a hidrolizar ATP de modo que van a eliminar a U1 y va a reemplazar U6 su lugar. U6 va a reemplazar a U1. Luego, lo mismo, U4 se va a disociar de U6 más adelantito por medio de una proteína helicasa. De modo que ante todo este reordenamiento va a terminar de este modo. Solamente va a quedar pues U6, o sea, su ARN pequeño nuclear de U6, y va a quedar U2 y U5, ¿sí? Esos son los únicos que van a quedar. Y en este punto se va a llamar complejo B o complejo precatalítico. En este complejo precatalítico, si es que hacemos un zoom y quitamos las proteínas, pues vamos a ver que alrededor de esta A se encontraba U2 y U6. Y A, esta que estaba protorida, pues va en su extremo 2', en su OH del extremo 2', va a hacer un ataque nucleofílico al fosfato 5' de la guanina de Gu, de modo que se va a notar de esta manera y se va a formar un lacito, ¿sí? O en inglés también la llaman lariat. En este lazo también se va a romper después por medio de un último ataque nucleofílico del axón que quedó libre después de haberse unido con Gu, del extremo 3' al extremo 5' de la G de AG. Entonces, una vez ocurre esto, pues se libera este lazo y van a llegar proteínas del complejo de unión del exón que van a ayudar a unir estos dos exones en su unión. Y ya, eso sería todo el proceso. ¿Se me entendió? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué fue? ¿Por qué pusieron? ¿Por qué pusieron eso? ¿Por qué pusieron signos de interrogación? Bueno, de ahí me cuentan, no sé. El caso de que, bueno, seguimos entonces, seguimos. Ahora sí, los más sencillos creo, estas son imágenes, pues esta es una diapositiva de la doctora Mezquita y esta es una parte de la diapositiva de la doctora Maricruz. De la edición, podemos decir que está más relacionado con genética, pero podemos decir que si es que quieren hacer una pregunta rebuscada, pues podrían agarrar de aquí. El ejemplo más común es la modificación de la secuencia de la apolipoproteína B. La apolipoproteína B eh, es un transportador, digamos, de lípidos, ¿no? Es una proteína que va a formar una lipoproteína. Entonces, para esto se va a utilizar enzimas que van a, en este caso, desaminar a las adeninas de este segmento. Este segmento se queda normal, ¿no? Esta es la ApoB100. La ApoB100 porque pesa 100, bueno, no pesa 100, pero está 100% completa, digamos. No expresa una citidina desaminasa. Sin embargo, en esta citidina, me equivoqué, en la C, no en la A, en esta citidina, sobre todo en el intestino delgado, va a haber una expresión específica, ¿no? Una expresión de esta enzima
que va a permitir generar una secuencia consenso, que ya vamos a ver después a qué secuencia estamos hablando, pero en este caso va a ser un codón de paro, ¿ok? Un codón de paro en el cual aquí mismo se dejaría de expresar o se dejaría de, en este caso, traducir la proteína. Entonces, durante su traducción, ya va a quedar solamente así. Otro ejemplo más rebuscado que encontré por aquí es que la doctora Maricruz menciona de una enzima ADAR, que también es esta, la desaminasa de adenosina, por eso me confundí. Pero en este caso, en la apolipoproteína B, la que resalta es una citidina desaminasa. Entonces, en las dos hay desaminasas, pero en la ADAR es para adenosina. Entonces, y otro caso, más buscado todavía, no creo que venga, pero igual lo puse por ese caso, una proteína de canal de calcio en el cerebro, el cual se puede cambiar de glutamina a arginina por medio de un cambio. Bien, eso es la adición. Ahora, esto sí o sí viene, no hay forma de que no venga, lo más probable es que venga bastante, al menos en mi año también vino. Va a haber una adición de la cola de polia, ¿ok? O una poliadenylación. Entonces podemos ver aquí que en este caso va a haber señales en el ARN, va a haber secuencias consenso ahora sí en el ARN, que se va a definir como AAUAAA, ¿ok? El uracilo es el que va a destacar entre esta hexámero, ¿no? Que va a ser reconocido por un factor, el CPCF, mientras que el factor estimulador de el clivaje o de el corte va a reconocer a GU, que va a estar arriba abajo. Y el sitio de corte va a ser reconocido por un tercer factor que Alberts al menos no lo detalla, así que dudo mucho que se lo pregunten, pero son 3 factores en sí los que participan. El corte del ARN pues va a surgir después de que se haya unido o sea, hayan salido de esta cola de la enzima a estas secuencias consenso, se va a cortar y de modo que va a llegar la PAP, la polimerasa, la polimerasa de polia, para liberar, para sintetizar 200 adeninas sin ningún tipo de molde, hasta que va a terminar por medio de proteínas de unión a polia. Mientras más proteínas de unión a polia, va a haber una retroalimentación negativa, de modo que se va a terminar dejando de sintetizar esta adenina. Ahora, bueno, acá está la secuencia consenso. Ahora voy a pasar a la polidenilización alternativa. Esto es lo que me refiero con que sí o sí viene. Normalmente, si no es ahorita, pues les va a venir en genética. Normalmente viene una pregunta de esto y es sobre un ejemplo de polidenilización alternativa. Hay sitios donde es más probable o más fuerte que se corte, ¿ok? O se corte esta cadena de polia, ¿ok? Entonces va a haber un sitio de estimulación temprana, que normalmente es el que menos se utiliza, y el sitio de estimulación tardía, ¿no? O estimulación fuerte y estimulación débil, como quieran llamarlo. En este sitio, pues vamos a ver que en el ejemplo que nos están dando de anticuerpos de membrana y secreción, pues va a sintetizar si es que está en el sitio eh, más largo, más alargado, con una terminación eh, más alejado, pues va a terminar sintetizando este dominio hidrofóbico que va a permitirle ser unido a la membrana. Mientras que si es que se estimula tempranamente este sitio de polidilatación, pues va a secretarse este anticuerpo y no va a tener este dominio hidrofóbico que va a permitirle estar incrustado en la membrana. Esto también, bueno, como resalta aquí la doctora, depende del estadio y del desarrollo en que se encuentra la célula. Ok, entonces, por último, vamos a ver la terminación de la transcripción. Normalmente hay una terminación asociada a esta cola polia y una terminación que no es dependiente de esta
de esta enzima. La que es dependiente de esta enzima, me gusta mucho su nombre, es el modelo torpedo, el cual va a haber como sabemos, su cola polía va a contener, y encima de ella también van a estar varias enzimas importantes para su procesamiento. Pues una vez se sintetiza esta secuencia consenso de polía, esta enzima llamada XRN2 o RAT1 en ratas y XRN2 en humanos, va a cortar el sitio después de que se formó esta cadena polía, porque claro, no va a estar protegida. Entonces, al no estar protegida, pues se puede degradar fácilmente. Y al degradarse fácilmente, pues al final las pocos síntesis residuales que queden van a terminar siendo devoradas por esta enzima. Por lo tanto, una vez que lleguen a estar en contacto esta XRN2 con la polimerasa 2, va a terminar siendo expulsada a modo de un torpedo de un cohete. Mientras que el modelo alostérico es un poco más aburrido. El modelo alostérico simplemente dice de que va a llegar después de la secuencia de consenso y después de que se sintetizó la cola polía, pues va a haber una debilidad en la afinidad y se va a terminar saliendo por sí solo. Ahora sí, ¿quieren manquear? Creo que sí. O no sé si hay algo quedó no tan claro. Espero que sí, para poder continuar. ¿Por qué quedaba 2 y 5? ¿Por qué quedaba 2 y 5? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? 2 y 5. ¿Aquí? ¿Aquí te refieres? ¿O dónde? En 1. En I. 2 y 5 en I. No te entiendo, amigo, perdóname. ¿Cómo así? Ah, splicing. Ah, ya. Ok, ok. 2 y 5. Bueno, porque no hay ningún tipo de factor que lo elimine, lamentablemente. Si es que quieres una respuesta simple, es eso. Y porque también va a haber un complejo NTC-NTR que va a impedir que sigan eliminándose proteínas. O sea, eh, a ver, si quieres lo repito de nuevo, tal vez no quedó tan claro esta partecita, rapidito. Bueno, voy a intentar hacer una recapitulación rápida. Entonces, U1 se va a unir a GU en el exón, en el extremo 5' del intrón, perdón, del intrón, en el extremo 5' del intrón. El extremo 3' del intrón se va a unir U2AF y BBP. BBP se va a unir a la adenina de esta secuencia consenso. De modo que U2 va a terminar reemplazando a estas dos proteínas. U2 va a terminar uniéndose con esta adenina específicamente. Bueno, no se va a unir, mejor dicho, no se va a unir con esa adenina específicamente, y por eso es que va a salir una protusión que va a favorecer el ataque nucleofílico de A hacia el sitio de splicing 5', y van a llegar U5, U4 y U6 unidas, ¿ok? U5, U4 y U6 unidas. Cuando lleguen unidas, U6, bueno, U6 va a reemplazar a U1. ¿Por qué? Porque va a haber un reordenamiento de sus bases, ¿ok? Va a haber un reordenamiento de sus bases que va a ser favorecido por una hidrólisis de ATP. Aquí hay muchas proteínas que nos están mencionando. Hay muchas proteínas que se llaman PRP, ¿ok? Si lo quieren lo pueden buscar. PRP16, hay muchísimas proteínas que nos está mencionando aquí que van a favorecer este tipo de hidrólisis. Entonces, esta hidrólisis va a permitir que U1 salga y que las proteínas de U6, sin embargo, el ARN pequeño nuclear se va a seguir manteniendo y U4 totalmente salga, ¿no? De modo que solamente va a quedar un sitio catalítico de U6, U2 y U5, porque no se vota U5. Y ya, creo que eso es todo. Bueno, de ahí lo mismo yo creo que lo más importante que se aprendan, más que esto, que igual les puede servir bastante para su examen práctico, yo les diría que se aprendan más bien cómo es que se dan los ataques nucleofílicos. Porque sí, bueno, al menos a mí sí me confundí un poquito esto al principio, pero si es que recuerdas de que el ARN, o bueno, esta adenina, tiene dos OHs, entonces va a haber un OH que va a estar unido acá y otro que va a estar libre, que va a ser el 2.
pues ahí se entiende por qué va a ser este ataque nucleofílico, ¿no? Igualmente, bueno, acá porque se liberó, ¿no? Bueno, ya, vamos a banquear. Si es que surge otra duda, me la hacen saber. Gracias, gracias, Johan. Bueno, entonces, aquí, ¿cuál creen que sería la clave? Yo creo que, bueno, está fácil. La mayoría de aquí, por no decir que todas son de banco, simplemente hay un par que no lo son, que supongo que ya descubrirán cuáles son, pero los demás sí son. Dado. ¿Sí? ¿Alguien más? Eh, no, oye, D. Muy bien, muy bien. D. Comprendo, comprendo. Muy bien. Bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Igual está sencillo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la transcripción es correcta? ¿Requiere un cebador para iniciar? Ya vemos que no. Justamente hay dos claves que se están contradiciendo. No se dejen guiar por eso porque hay veces que los quieren acercar y no solamente porque hay dos claves que se están contradiciendo sea cierto, alguna de ellas. Pero en este caso sí, ¿no? La RNA polimerasa tiene actividad correctora de errores, ya vemos que no. La síntesis ocurre de 3', 5', ya vemos que no. Y es progresiva y no requiere cebador, eso sí, ¿no? Entonces la clave sería la D. Voy a sacar un lapicerito, a ver si puedo. Ahí estamos, bien. Ya, bien. Entonces sí, sería la D. ¿En la 2 tienen alguna clave ya? Durante la transición del complejo cerrado al complejo abierto en la iniciación de la transcripción eucariota, aquí tienen que poner, uy, acá se fue un número creo, pero aquí tienen que poner cuáles son verdaderas, ¿no? O sea, en este caso había opciones, ¿no? Había uno, 2 y 3, 3, 4, 2, 3, 4, ¿no? Y así. había opciones. Tienen que poner ustedes las opciones. A veces que hay preguntas así que es para que marquen ustedes y que ustedes definan cuáles son verdaderas o no. Bueno, la 4 creo que vemos que no es porque están hablando de eucariota, ¿no? Entonces esta la podemos eliminar. Esta no va a ser. TF2H actúa como helicasa dependiente de ATP para desarrollar el ADN alrededor del inicio. Ya, pero estamos hablando del complejo cerrado al complejo abierto, y esto es cierto, claro. Para volverse un complejo abierto tiene que ocurrir esto. 2, todas menos la 4. 1, 2. A ver, déjame terminar de leer. La fosforilación del CTD en serina 5 por el factor de transcripción 2H es necesaria para el escape del promotor. La fosforilación de la cola CTD. Sí, claro, claro. Pero sí, claro, está bien. Eh, Reconoce simultáneamente Tata y NR. Ah, no, pero este es del cerrado, yo diría. Este es del cerrado. Porque todavía esto ocurre antes. O aunque al menos que sí, tiene razón, aunque estas subunidades distintas se refiere a las demás, ¿no? Para mí, uno y 2 sí van. Este, 2 menos 4. Sí, sí, tiene razón, está bien, porque subunidades distintas creo que, como está redactado, se refiere a de que hay otros factores de transcripción, ¿no? Listo. Aquí es para relacionar, sino que pues, no tenía forma de hacer un cuadro, ¿no? Ahí tendrían que poner, no sé, bueno, en este caso fact es esta, ¿no? Desmantela, sería 1B. 1B. Esta está en las diapos. Esta era de las diapos. Esta, por ejemplo, no es de banco. Esta me la saqué de las diapos. Pero es que a veces viene para relacionar también. Entonces, por eso la puse. El y TF2S. ¿Cuál es para cada una? Bueno, él era, bueno, DCF era D, ¿no? 4D. Y acá también puede haber confusiones, pero como habla de pausas temporales, yo diría él, ¿no? Entonces sería 2A y 3C. Ya. Un gen eucariota presenta en su región 3' eh, UTR2 señales de la polinización alternativas, una fuerte y otra débil. En un tejido donde el factor CPSF está sobreexpresado, se espera
Esta está difícil, ¿ah? Esta yo la vi y me pareció algo interesante. Si se acuerdan sobre la polinomialización alternativa, ve, a ver, quiero ver quién opina algo más. Quiero ver si alguien opina algo más. ¿Todos seguros que es la B? A ver. D. Uso exclusivo del sitio débil por competencia negativa. B. Ya. A ver. Lo que pasa aquí es de que la CPCF, como recordamos, va a reconocer a un AUUA, ¿no? A este de aquí, ¿no? Al exámeno. Al exámeno, si es que tiene 6, lo va a reconocer el CPCF. Sin embargo, si está sobreexpresado, va a favorecer el sitio con secuencia óptima. O sea, eh, tal vez las diapositivas no lo dicen explícitamente o los libros no lo dicen explícitamente, pero se podría deducir de que va a reconocer más a este sitio, porque es el que más se utiliza, si es que está sobreexpresado. Si es que no estuviera sobreexpresado, pues sería el sitio más débil. ¿Sí? Es como, a ver, voy a poner el ejemplo de, ¿dónde está mi? Ya, voy a poner el ejemplo de las inmunoglobulinas. ¿Por qué las inmunoglobulinas se tendrían que producir secretadas, ¿no? Lo que pasa es de que cuando se necesitan estar secretadas es porque va a haber, digamos, una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, de modo u otro, en ese tejido recién va a comenzar a estar sobreexpresado. Mientras que un anticuerpo unido a la membrana siempre se sintetiza casi siempre allí. Entonces, esto solamente se realiza o sea, solamente se va a secretar en ocasiones muy específicas, ¿no? Mientras que el transcrito largo, por ejemplo, si estamos hablando de tejidos, un tejido linfático, pues casi todas por no decir todos los linfocitos B van a tener anticuerpos solamente unidos a la membrana, no van a estar sintetizados en el espacio intersticial, ¿no? Entonces solamente estarían ahí. Espero que se haya podido entender más o menos. Bueno, nos quedan algunas preguntas más. Estas sí también son de banco. Los fenómenos moleculares previos al proceso de transcripción son, ¿cuáles son? Uy, ya. Metilaciones en secuencias nucleotídicas del promotor. Unión de factores de elongación y polidenilación previos al proceso de transcripción. Quiero un lápiz más delgado. Ahí está. Pero, bueno. Ya, metilaciones nucleotídicas del promotor. Sí, sí, ¿no? Claro. Bueno, en las islas o en las islas CPG, pues suele ocurrir este tipo de metilaciones, así que sí, sí sería. Uno sí. Eh, por ahora la respuesta sería 1, unión de, uno está más feo, ya está. 1. 2, no, esta no, evidentemente no. No va a haber unión de factores de elongación todavía, aunque, no, aunque sí, claro, o sea, no unión a... Aunque acá en la pregunta tal vez falta especificar un poco porque unión a dónde, ¿no? Unión a la cromatina, pues no, ¿no? Pero unión a la cola
de la enzima, pues tal vez podría ser que sí. A ver, lo vamos a dejar por ahora. Veremos. Cromatina accesible a nivel promotor, eso sí. Estimulación de la transición por secuencias cercanas al promotor, también, también. Estimulación de la transición por secuencias cercanas al promotor, sí. Y unión de factores. O sea, esto se refiere a que haya estimuladores o enhancers, ¿no? A eso se refiere el 4. 5. Unión de factores de transcripción a región tata. Previos al proceso de transcripción. Claro, sería formación del complejo pretranscripcional. Todas menos 2. Ajá, exacto. Sí, todas menos 2. Bien. Será 1, 3, 4 y 5. La enzima tal adiciona un nucleótido de guanina. Bueno, está bastante fácil. Así vino, literalmente, así vino. Sí, que creo que este es de una pregunta medio antigua, es del 2020. Por eso está tal vez un poquito tan sencilla. Pero sí, la guanidil transferasa, ¿cierto? Muy bien. Sí. Ok. La ARN polimerasa durante el proceso de transcripción lleva en su cola fosforilada A. Esta es interesante. Y esta, bueno, si es que han rotado con la doctora Mezquita, se les habrá dicho, probablemente. En su momento a mí sí me lo dijo. Factores de corte y polimerización, factores de splicing, transferasa, metiltransferasa. ¿Qué opinan? Uno y dos, ya. ¿Alguien más? Uno y dos, ¿alguien más? Vamos, vamos chicos, no se duerman, por favor. Falta poco, no se duerman. Ya, ok, sí, uno y dos. Está bien. Uno y dos, muy bien. Uno y dos. Este, dentro de los elementos cis proximales, aunque, ¿por qué estos no? ¿Por qué estos no? Yo recuerdo, al menos así me lo dijo ella. Yo recuerdo bastante sus palabras. Fue explícita en decirme que era todos los factores que servían para el procesamiento, para, y para la elongación y para la terminación. Todos, sin excepción. Entonces, eso es lo que yo me acuerdo de ella. Ahora, ¿ustedes han leído algo más? Supongo que sí, porque también la memoria es frágil. Pero yo también podría poner como clave estas, sinceramente. O sea, para mí serían todas, por lo que me acuerdo ahorita. Pero igual, si es que queda alguna duda, búsquenla ustedes. Pero uno y dos, sí o sí van a ser, sí o sí. Bueno, dentro de los elementos cis proximales tenemos a. Esta está también bastante fácil. Muy bien, B. Perfecto. Ya. A ver, por ejemplo, los factores fosforilan a la ARN POL2 para activar el inicio de la transcripción y dar plasticidad a la enzima. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, perfecto. Bueno, sí, los demás no tienen mucho sentido entre sí, ¿no? Tienen razón. Bueno, pasamos a la siguiente. La polidenilización del transcrito primario tiene por finalidad. ¿Qué finalidad? Ya. ¿Otra respuesta? Ya. Cuando me refiero a otra respuesta no es porque esté mala, simplemente porque quiero ver qué opinan. Facilitar el transporte del ARN mensajero. ¿Permitir la traducción? No, pues permitir la traducción no va a ser, pero obviamente. Facilitar la traducción del ARN mensajero, facilitar la transcripción, estabilizar los moléculas de ARN mensajero. Sí, sí, sí,
1, 4 y 5, facilitar la transcripción. Claro, o sea, para que no se degrade, ¿no? Podría ser claro. O sea, pero facilitar la traducción también, porque les dije que, o bueno, no sé si les dije, ¿ah? Pero igual, no sé si recuerdan de que hay un factor en la traducción que se va a unir a esta cola polia. Era el EI2F, si no me equivoco, la iniciación 2F, si me pueden corregir, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero sé que promovía que el ARN se forma de modo circular y de ese modo, pues, facilitar la traducción también, ¿no? Ya, perfecto. Entonces a eso me refiero. Ya, entonces sería 1, 3, 4 y 5. Bien. 5. Durante la elongación de la transcripción es regulada por tal que reduce las pausas transitorias del ARN polimerasa y o terminación prematura. Durante la elongación de la transcripción es regulada por y reduce las pausas transitorias y o la terminación prematura. Pregunta complicada, diría yo, pero igual. O sea, porque hay dos que se parecen mucho, ¿no? Uy, perdón, se me lentió, no sé por qué. Un ratito. Ya, ahora sí volví, lo siento. Ya. ¿Qué pusieron? L suprime pausas. Ya, ya, perfecto. A, A, A. O A. A ver, yo diría, claro, estimula a RNasa. Bueno, pero es que o sea, se refiere, con terminación prematura, se refiere al que acabe antes de lo que debería, ¿no? Eso creo que es la que va a diferenciar de las demás. Estaba buscando la clave por aquí. Ya, la verdad que me lo olvidé. Pero, por lo que decir de suprimir el desarrollo de pausas temporales y estimular la actividad de la RNasa, pues yo diría que sería la A. No, que digo la E. Me equivoqué acá. La E. Está bien. Igual ahí lo revisan en los diapos. Va, que no puedo cogerlo. No puedo coger. Ya. Cualquiera ya, no importa. No puede coger el lápiz. Y ahora sí. En transcripción, los elementos distales tienen como función. ¿Cuál? Bueno, esto está también. Está literal. Determinar el punto de inicio, no. Determinar el punto de inicio no va a ser. Regular la frecuencia de inicio, tampoco. Eh, sí, está bien. Listo. En la terminación de la transcripción eucariota, el modelo, ya ahora sí, las para llenar. Practiquen bastante. Ahorita no sé si ya lo han hecho. Ojalá lo hayan hecho. Practiquen bastante las preguntas para llenar. Porque sí, ahí matan bastante los chicos. Al menos a mí en mi caso, sí me generaban una dificultad especial. Daban clave, dice transitorias. ¿Daban clave? Ya, pues, está bien, daban clave. Sí, la verdad que entre estas dos, no. Lo que podría diferenciar es esto de terminación prematura, ¿no? Si dice eso, pues sería este factor. Ya. En la terminación de la transcripción eucariota, el modelo
propone que una exonucleasa de tal nombre degrada el ARN residual que carece de caperuza 5' después del corte de polidenulación. Cuando esta exonucleasa alcanza el ARN polimerasa 2, provoca su disociación del molde de ADN. Vamos, chicos, vamos. Ya falta, creo que, una diapo nomás, porque la otra es para de agradecimiento, ¿no? Bueno, ya para terminar, porque ya se nos está haciendo tarde, creo que tienen que comenzar con la otra exposición. Modelo torpedo, sí, modelo torpedo. Y ¿cuál el nombre de la enzima? Era comenzado con X, ¿no? X, R, N, 2. Me voy a apurar porque ya me acabo de dar cuenta del tiempo y nos pasamos mucho. Bueno, el empalme splicing del pre-RN mensajero, la primera reacción de transesterificación consiste en un ataque nucleofílico de la adenina del punto de ramificación sobre el enlace fosfodiesterol en el extremo del intrón. Esto genera un intermediario en forma de tanto y libera el exón 1 con un extremo tanto libre. Está' complicadita, ¿no? Bueno, lo voy a resolver de una vez. La primera reacción de transesterificación consiste en un ataque del extremo 2'H de la adenina. ¿Ok? Del punto de ramificación sobre el enlace fosfodiéster en el extremo 5', la guanina, exactamente del GU, del intrón. Esto genera un intermediario en forma de lazo o lariat, me gusta ese nombre, y libera el axón 1 con un extremo 3' OH libre. Listo. Ahí lo reviso. Bien, seguimos rápido, rápido. Ah, su madre. Ya. Esta me la creé yo. esta me la creé yo. Simplemente para que vean para que vean qué tan difícil puede llegar a ser, ¿no? O sea, creo que es el nivel Dios, no creo que lleguen a más. Pero bueno, es para desarrollar este tipo de inhibidores, digamos, o fármacos, ¿ok? Entonces, rapidito nomás. Después de 30 minutos se mide la incorporación de tritio, UTP, o sea, un UTP, digamos, nuclear, en ARN naciente. Los resultados muestran una disminución drástica en la síntesis de ARN mensajero, pero la síntesis de ARN ribosómico y ARN transitorio de transferencia se mantiene en aproximadamente 70-80% de los niveles normales. Con base en los mecanismos de acción descritos, ¿cuál de las siguientes interpretaciones es la más correcta? Entonces, para hablar de esto, tendríamos que saber qué hace cada uno, ¿no? ¿Se acuerdan de qué hace cada uno? Igual creo que ya no da tiempo para que participen, pero voy a intentar ir lo más rápido posible. La rifampicina, pues lo que hace es unirse a la subunidad beta de la ARN procariota, ¿ok? La rifampicina, ¿ok? A las abrazaderas del ARN procariota, del ARN pol procariota. Ahí. Bueno, ya lo pongo así, ya fue. ARN pol. Listo. Esta es una. Luego la amanitina lo que hace es que va a impedir la elongación, quiero ponerlo de otro color, va a impedir la elongación de POL 2, ¿ok? La RN POL 2. Yo no pongo RN porque mucha vaina. POL 2, ya está. Va a impedir exactamente la elongación, ¿ok? La elongación va a impedirla. La cordycepina, ¿qué hace la cordycepina? La cordycepina lo que hace es... ¿qué hacía la cordycepina? A ver. Ya me acordé. La cordizepina lo que hace es de que va a carecer de 3'OH, lo que va a hacer que termine la cadena rápido. O sea, va a favorecer una terminación temprana, digamos. Va a terminar antes, ¿no? Terminación. Termina. Va a terminar antes la. Ya. Va a terminar. No puede ser. Bueno, ya. Va a terminar antes lo que es
la cadena. Y la actinomicina D, lo que va a hacer es de que va a intercalarse en el ADN y va a impedir tanto la replicación como la transcripción, ¿ok? Va a impedirlo de plano. Acá lo que va a hacer la cordizepina es carecer de 3OH, ¿ya? Lo voy a poner así, carece de 3OH 3'. Y acá se une a la subunidad beta. Tengo que poner este beta porque si no, no se va a poder. Ahí está, beta. Listo. Yo creo que sí puede venir una pregunta de estas. Yo creo que sí puede venir, al menos alguna de estas. La manitina, la rifampicina, la cordizepina, la actinomicina, cualquiera de esas. Entonces ya, rápidamente para ya dar la respuesta de una vez, pues sería de la amanitina, ¿no? Porque la amanitina lo que hace es que va a inhibir la polimerasa 2 y parcialmente la polimerasa 3, pero más la polimerasa 2. Va a tener muchísima influencia aquí. Va a disminuirla bastante. La polimerasa 3, como recordamos, pues parte del ARN ribosómico y sobre todo del ARN transferencia, es la cual va a terminar inhibiéndola. Entonces, esa es la respuesta. Lo sé. Listo, chicos. Muchas gracias. Disculpen que les haya demorado tanto, no me di cuenta del tiempo. Éxitos en su examen y que les vaya todo muy bien.